Nos complace muchísimo. En principio, queremos darle las gracias a nuestro invitado y también a nuestra audiencia, y nos complace que nos haya permitido conversar con él. Ya ustedes lo ven en pantalla. Es Pedro Carmona Estanga, empresario venezolano, economista, expresidente de Fede Cámaras y también ahora dedicado a la docencia en Colombia, donde está radicado desde hace, si no me equivoco, 18 años, justamente después de todo esto acontecido en Venezuela. Gracias por acompañarnos, señor Carmona. Bueno, un gusto. Bueno, un saludo para ti y para toda la audiencia que nos acompaña, ¿no? Bueno, hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario del 11 de abril. ¿Qué reflexión, si la hizo, tuvo ese día? Porque imagino que es un día que definitivamente marca la historia de Venezuela y, por supuesto, la historia de su vida. Y sin lugar a dudas, pues cada oportunidad, y yo diría que en forma permanente, estoy siguiendo todos los acontecimientos del país, preocupado, a veces angustiado de ver pues, el estado de cosas en la cual se encuentra Venezuela y la agravación progresiva, continua de la crisis económica, social, política, de inclusive control del orden en el país, pues que se encuentra en una situación tan anarquizada y compleja, ¿no? Entonces sí, desde luego, pues las reflexiones siempre las hago y si alguna pues procede a los 18 años de los acontecimientos del 11 de abril, es siempre pensar en que en aquel momento pues no hubo un plan premeditado que pudiera precisamente preparar el terreno hacia lo que se pensó, una transición brevísima hacia pues un proceso electoral limpio, con garantías, con observación internacional, para la relegitimación plena de todo el orden constitucional y de los poderes públicos en el país. Es en el fondo ¿Tiene, lo que a 18 años de distancia está deseando el país, un proceso de transición hacia un proceso electoral limpio y hacia pues la renovación y alternabilidad de los poderes en el país. ahora, ¿siente algún arrepentimiento de lo que hizo el 11 de abril o sencillamente considera que se hizo lo que se tenía que hacer? Se intentó hacer lo que se tenía que hacer, se intentó. Pero repito, si hubiera existido un plan preconcebido, establecido, ordenado, la crisis de abril, en donde, por cierto, vivíamos una crisis política a cielo abierto, ¿no? Todos recordaremos, eh, no permitió pues alcanzar sus objetivos, pero en su propósito, relegitimar poderes ante una crisis política, ante una renuncia anunciada, ante un vacío de poder, pues bueno, era lo que en ese momento procedía y si no se lograron pues esos objetivos, pues bueno, hoy todavía 18 años después continúa vigente el propósito esencial de lo que se buscaba, restablecer plenamente el orden constitucional, el Estado de Derecho, alternabilidad democrática y un rumbo también para la economía del país que obedeciera, pues desde luego, a un modelo, no el fracasado, sino a uno que permitiera de nuevo colocar a Venezuela como un país de oportunidades, como un país que tiene un inmenso potencial de progreso y que debería estar a la vanguardia de América Latina y no a la retaguardia del mundo como hoy se encuentra, ¿no? Señor Carmona, ¿quién decide que usted es el presidente de ese momento? En la línea sucesoral de lo que contempla la Constitución no estaba previsto. Y según informaciones que uno maneja de ese momento, quien realmente iba a ser el presidente de la transición era Tejera París, acordado en la Asamblea Nacional como lo señala la Constitución. ¿Dónde se acuerda que usted va a ser el presidente que asume la responsabilidad ese día? Pues mire, esto que me menciona de que en la Asamblea Nacional se había hablado de tejer a París, es primera noticia que tengo, a pesar de que, pues bueno, he seguido y he investigado mucho sobre algunos aspectos de aquel momento, ¿no? Pero la decisión fue clara. Quienes tenían la interlocución y la decisión de
iniciar la transición a partir de la renuncia anunciada era el estamento castrense. Y efectivamente fui llamado por ellos, reunidos allá pues en la Comandancia General en Fuerte Tiuna, conscientes de que ellos no querían asumir el protagonismo o la dirección, digamos, primordial del momento, sino que se constituyera pues un gobierno de transición democrática para llamar a las elecciones como tal, como lo hemos dicho. Y por supuesto que no había una línea de sucesión constitucional. Lo he señalado, era un brevísimo periodo de facto para llamar al pueblo, depositario del poder constituyente originario o primario, a que decidiera el rumbo del país, relegitimando los poderes que estaban ya todos, muchos de ellos, conculcados por un estilo autocrático que se estaba imponiendo y donde no había independencia de poderes. De manera pues que claramente fue en el estamento castrense y dejé muy claro y muy bien sentado que yo no estaba buscando esa función, sino que había sido llamado por quienes en ese momento ejercían en esas horas cruciales, pues un papel fundamental, un papel protagónico que era el estamento pues militar. Si alguna cosa yo creo que puede haber sido un error también desde el plano castrense, ¿no? Pero fue previo digamos, a la encomienda que recibiera de encabezar ese gobierno de transición democrática, puede quizás el haber eh, impedido de parte de algunos altos oficiales la posibilidad o la opción de una salida de Chávez a Cuba, como él estuvo dispuesto. Y eso generó luego pues el reflujo de fuerzas pues, que ocurrió a, a manera de lo que yo llamo pues, un tsunami político, una crisis política pues, compleja, difícil, pues que no permitió consolidar entonces esa brevísima transición hacia pues, la democracia y el Estado de Derecho que se deseaba y se proponía definir en muy poco tiempo, ¿no? Siempre han señalado que usted se reunió primero en secreto con Gustavo Cisneros en Venevisión y hay quejas por eso. Usted fue a Venevisión ciertamente ese día, no visitó otro medio de comunicación. ¿Por qué Venevisión? ¿Qué pasó allí? Pero mire, ahí estaba todo el mundo en Venevisión. En las instalaciones de Venevisión había dirigentes políticos, gremiales, empresariales, laborales, de todo tipo. ¿Por qué? Porque una invitación a que las fuerzas que estaban allí, pues analizando la evolución de la crisis, pues se encontraran en un sitio. Y el sitio fue ese, ha podido ser otro, ¿no? Pero yo no Usted, tuve usted, ni siquiera conversación con Gustavo Cisneros, ¿no? usted pareciera ser como la punta del iceberg y eso se mostró en los días posteriores, en aquella oportunidad del 11 de abril de 2002, porque pareciera que usted estaba al frente, pero detrás hubo mucho compromiso, mucha gente. ¿Es así? Y para muchos usted fue como una especie de chivo expiatorio. Los otros se escudaron detrás de usted. La organización de lo que ocurrió el 11 de abril es mucho más grande de lo que la gente imagina y ciertamente usted estaba al frente, pero hay mucho más. Desde luego, yo no tenía ni la omnipotencia ni la capacidad, pues bueno, de hacer un movimiento de la naturaleza, pues que ocurrió, entre otras, pues los desacatos de las órdenes impartidas por Chávez, pues a la oficialidad, a la alta oficialidad. Nadie sabía 24 horas antes lo que iba a ocurrir el 11 de abril. Si se hubiera sabido, a lo mejor otro podría haber sido en algunos aspectos el curso de los acontecimientos y de la historia, ¿no? De manera que por eso destaco, esto no era, ojalá y hubiera habido un plan previamente establecido, afinado, que hubiera permitido pues actuar conforme pues a un guión y a un plan y a un programa pues mucho más elaborado y mucho más acordado y definido. Pero hubo inconsistencias, por supuesto, en el ámbito castrense, por ejemplo, divisiones que se produjeron dentro del ejército. Por otro lado, algunos oficiales pues, se opusieron a la salida de Chávez. Por otro lado, hubo también una
una cierta pues resistencia a cambios dentro de la cúpula de ese momento de las Fuerzas Armadas, en lo que fue también un error. Son muchos elementos, ¿no?, los que confluyeron, pero obviamente que en la marcha del 11 de abril ya estaban presentes todos los factores de la sociedad. Que luego haya habido, pues bueno, los inconvenientes que se presentaron para consolidación del gobierno de transición, bueno, ya sabemos fundamentalmente a qué obedeció, pero no podríamos decir que todo sea atribuible a eso que has llamado el chivo expiatorio, ¿no? Fueron muchos los factores que confluyeron en contra, pues, de la consolidación de esa brevísima transición que se proponía, ¿no? Ahora, ha repetido en 2 ocasiones que no había un plan preconcebido. Sin embargo, quienes ganaron, además la historia la escribe quien gana, quienes ganaron siempre señalaron que había todo un plan, que la intención nunca fue que la marcha se quedara en Choao, sino que la marcha llegara a el centro de Caracas para que se provocaran los muertos y eso Pues mire, desencadenara todo lo que ya conocemos. sí, no, eso es falso, ¿no? Si hubiésemos sabido 24 horas antes lo que iba a pasar, el curso de historia podría haber sido distinto en algunos aspectos. La crisis era una crisis a cielo abierto. ¿Qué la generó? La aprobación de decretos leyes, pues bueno, que fueron considerados inconsultos, autocráticos, arbitrarios. En segundo lugar, el malestar sindical por el desconocimiento de contratos colectivos. Y el factor desencadenante de la crisis de abril fue la politización de Petróleos de Venezuela, ¿no? Es decir, aquello que se denominó el ponerle la mano políticamente a la junta directiva y a altos funcionarios de PDVSA. Y ese factor tan importante, fíjense usted, si no generó pues aquel movimiento de rechazo contra esa intervención o politización de Petróleos de Venezuela, que hoy en qué está convertida Petróleos de Venezuela. Todo lo del pasado miremoslo también a la luz del presente. ¿En dónde está PDVSA? Una empresa que llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios, hoy produciendo 600 y tantos mil con el sistema de refinación cerrado. Y por supuesto con un pésimo manejo y mantenimiento y falta de inversión en la industria petrolera, que es las joyas de la corona. Entonces, el factor PDVSA fue determinante en el desencadenamiento de la crisis de abril. Y por otra parte, y eso a lo mejor usted puede conseguirlo por allí en videos grabados, del 11 de abril en Choao, en la tarima de Choao, ¿no? La única persona, la única que yo escuché con mis propios oídos, pero las demás, la única que dijo a Miraflores no, fui yo. Dije, dado que era incontenible aquella masa que quería marchar hacia Miraflores, tomé el micrófono en el momento en que dirigí palabras pues, a esa multitud y dije a Miraflores no, hasta la avenida Bolívar, pensando en que era incontenible ya que hubiera un avance, ¿eh? Y di hasta una ruta, ¿no? La autopista Francisco Fajardo, la avenida Colón, la avenida Bolívar, hasta la avenida Bolívar. El único que gritó varias veces, y está grabado, fui yo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba consciente de que podía haber emboscadas, como ocurrieron en Puente Llaguno y en todo lo demás. De manera pues que con mucha pues, responsabilidad puedo decir que no estimulé, ni nadie se imaginó. Es más, cuando veníamos desde el Parque del Este, con la bandera nacional, donde estaba la gente del petróleo, donde estaba la CTV y estaba yo junto a mi esposa, cuando empezamos a escuchar gente que clamaba por a Miraflores, yo inclusive le pregunté al presidente de la CTV, le comenté, le dije, ¿qué es esto a Miraflores? Escucha lo que están diciendo. La respuesta que él me dio, pues coloquialmente fue, lleguemos hasta Ochoa y veamos pues qué es lo que se va a hacer. Pero repito, nunca en lo personal dije a Miraflores, todo lo contrario, ¿no? El decreto
¿Quién escribe el decreto? Yo tuve la oportunidad de hablar con la doctora Cecilia Sosa y ella niega en todo momento haber tenido alguna intervención en ese decreto. Y se atribuye el decreto a Alan Brewer Carías, un hombre No, conocido de la constitucionalista, que a todas luces un decreto donde se eliminaban los poderes de un plumazo definitivamente no era constitucional. ¿A quién se le ocurrió eso? mire, el tema de la constitucionalidad o no, tenemos que verlo a la luz de que había un breve periodo de facto, ¿no? ¿Por qué? Eso nadie lo está negando, ¿verdad? Meses apenas para que el pueblo, repito, constituyente primario, se pronunciara sobre la transición y relegitimara, pues, por lo menos la Asamblea Nacional y los poderes que ésta pudiera designar. Hubo inclusive de todas maneras el intento posterior de rectificación del decreto, cosa que encomendaba de nuevo a la Asamblea Nacional que definiera la transición. Eso fue el día 13 de abril, ¿no? Pero en cuanto a autoría, no. Brewer Carías, que es un jurista a quien admiro, fue llamado para una consulta, como jurista que era, de algunos puntos, no participó. Y yo lo he puesto por escrito, inclusive, porque se le acusó a Brewer Carías de ser autor. En su elaboración, lo que hubo fue ideas que compartieron, bueno, civiles, militares, eh, hasta, bueno, representantes del clero, en fin, de los que estaban allí definidos, pensando en que era mejor, ¿no? Adoptar una medida de convocatoria, no de elecciones generales, porque gobernadores y alcaldes no fueron suprimidos. Y eso que dice se derogó la Constitución, no. Se abrió un periodo de facto y mi juramento fue restablecer la plena aplicación de la Constitución de 1999, que ya había sido violada y alterada por el propio oficialismo, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, hay muchos matices allí en las que se tejen, pues, hipótesis, conjeturas, y es comprensible, fue una crisis tan compleja y que el país deseaba que hubiera conducido a una oportunidad, pues, de retomar, digamos, el rumbo democrático y de aplicación del Estado de Derecho en Venezuela, que pues provocó decepción, frustración en muchos, ¿no? El que no se haya consolidado. Bueno, se nos agotó el tiempo y me quedan dos preguntas. Vamos a tratar de Espero que, responderlas rapidito. espero que del presente. Bueno, lo que pasa es Sí, que la historia siempre es bueno recordarla y sobre todo, imagínense, yo fui testigo como periodista de calle de todo lo que pasó y después de 18 años tengo la oportunidad de entrevistar a la sí. persona que estuvo también allí en otro momento, o sea, en otro lugar No, de está esa bien. misma historia. No, no, ¿Tiene contactos? ¿Perdón? cuando te decía lo del presente, es nada más ver si, a pesar, pues, de los problemas que hubo y por supuesto del reconocimiento de que había un brevísimo periodo de facto, que miremos hoy, digamos, ¿no? Si efectivamente no había razón en aquel momento, por lo menos para tratar de evitar este estado de cosas en las cuales ha llegado el país. Primero en un totalitarismo, segundo en una entrega de soberanía total a otras potencias, y en tercer lugar una destrucción institucional y del aparato productivo que no tiene precedentes en la historia del mundo. Además, ya se habla no de 5 millones de emigrantes, de 6 millones de emigrantes, casi, ¿no? Es decir, es una tragedia de la cual no solo la historia venezolana no tiene un precedente, sino la mundial, la latinoamericana. Entonces, miren ustedes si de alguna manera pues eso no le hace sentido a que hubiera podido, digamos, eh, modificarse el rumbo de la historia por una vía democrática. Yo inclusive no podía, después de terminada la transición, aspirar a ningún cargo de elección popular. Eso quedó establecido en un artículo de ese decreto de formación del gobierno de transición democrática, para que no se dijera que había alguna ambición personal como lo fuera la convocatoria a las elecciones. Solo esta pregunta para finalizar. ¿Usted tiene Sí, contacto en este momento con alguno de los actores políticos que están en el actual proceso de Venezuela? no,
No, no los he tenido. En alguna oportunidad, en algún evento en Bogotá, me he cruzado con alguno, saludado, pero no tengo contacto con quienes pues, hoy tienen pues, la responsabilidad fundamental de tratar de conducir de nuevo en un segundo intento. Ha habido muchas otras cosas que han provocado frustración en el país, entre ellas el diálogo, pero los que tienen hoy la posta, que son muchos de ellos, pues una generación más joven, no he tenido un contacto directo, como no sea, repito, algún encuentro casual de saludo, pero no estoy pues, sí preocupado y escribo y opino, pero no pues en un activismo político que no sea pues el de desear para Venezuela que se produzca más temprano que tarde un cambio de rumbo que rescate la posibilidad del país de salir adelante y de ofrecer una mejor calidad de vida a su población. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Carmona Estanga. Lo escucharon, se nos agotó el tiempo rapidísimo, quedaron muchas preguntas en el tintero, pero le agradezco de verdad la posibilidad que nos dio de poder entrevistarle. Con mucho gusto, Leonardo. Para todos, pues un buen día.